Señalización interpretativa de la ruta del Bareque-Salento. Tercera fase del conversatorio. Ornamentación y recursos compositivos de la arquitectura del Bareque. Arquitecto, ¿qué recursos estéticos y compositivos son utilizados en la concepción de estas casas tradicionales? Vamos a hacer el recorrido de afuera hacia adentro para que quede más fácil de entender. La casa por fuera tiene un zócalo, que es una franja horizontal en la parte inferior de la pared, que sirve para proteger la pared del chirgueteo y del transeúnte. También tiene aleros en la parte externa. Los aleros contribuyen a darle como una dimensión a la casa por fuera, al peatón, a darle una escala. Generalmente esos aleros tienen una superficie plana que es como un cielo raso pequeño que repite el diseño del zócalo y su dimensión es generalmente por ahí de un poco más de 1 metro, es decir, del ancho del andén, porque también tiene como función proteger al peatón de las inclemencias del sol y del agua. Luego, haciendo el recorrido, encontramos los accesos. Hay 2 tipos de acceso en Salento y en la mayoría de los pueblos de esta región. Está el acceso por el extremo de la fachada o el acceso central. El acceso por el extremo de la fachada, en sus orígenes, estaba motivado por el hecho de que las personas dependían exclusivamente de las labores del campo. Entonces se movilizaba a caballo y traía además los productos de la finca y podía acceder directamente a la casa hasta atravesando el zaguán, atravesando el patio y atravesando el solar, donde pues depositaban los productos que provenían de la finca. Luego, cuando ya, digamos, la vida en el pueblo empezó a generar otras actividades económicas, comerciales, pequeñas industrias, artesanos, entonces esa desvinculación del campo se hizo cada vez más evidente hasta el extremo de que empezaron a aparecer los accesos centrales en las viviendas, porque la persona ya no entraba a caballo ni iba a entrar ningún tipo de animal. Pero continuaba con el patio, allí cultivaban algo. Sí, claro, es decir, lo único que cambia, de la tierra. sí, lo único que cambia es la forma de acceder. Incluso, pues, algunas viviendas de acceso central podían llegar a tener, digamos, en el extremo medianero, una puerta para ingresar directamente al patio y del solar. Pero ya lo que demostraba es que no era una persona tan vinculada a las actividades agrícolas, ya era más urbano. Entonces se dieron esos 2 tipos de acceso. En ambos se daba, después de superar la puerta de acceso, se encontraban con el zaguán. El zaguán es un espacio intermedio entre la actividad de la calle y la privacidad de la casa. No estaba pues desvinculada de la concepción de este tipo de viviendas, por ello después encontrábamos, digamos, en su orden las barandas con macanas de palma, que llamamos chambranas, que eran las que delimitaban los corredores,
que además contaban con unos pilares de madera que, mirados en perspectiva, contribuían como a darle una forma a ese espacio abierto del corredor, pues a conformar como un cerramiento completa y absolutamente transparente. El corredor era el primer espacio que encontrábamos. Hacia el corredor están dirigidas todas las puertas de la casa. Es como el eje. Es como la calle de la casa, el corredor. Frente al achambranado siempre estaba el patio. El patio, a diferencia del solar, que luego vamos a ver qué es, el patio era como el primer espacio que encontrábamos, que era el espacio que hacía parte de la ornamentación y de la decoración de la casa. Era el lugar donde las mujeres de la casa, las hijas y la madre, tenían sus flores ornamentales y que contribuían como al embellecimiento y a ese vínculo y ese contacto directo con las actividades del campo. Ese es el patio. Detrás del patio seguía el solar, que era como un pedazo de finca que estaba dentro de la casa. Era como la finca que habían trasladado al hogar. Allí tenían cultivos, hacían huertas, existían pesebreras cuando existían animales que traían de las fincas, cultivaban frutales, sembraban árboles. Y hacían la huerta casera. Sí, y tenían gallineros, tenían marranos. Claro. Bueno, además de ser una especie de campo dentro de la casa, los límites medianeros pues eran muy sugeridos, eran de pronto con alambres, lo cual permitía, o con alambre de púas, permitía que las señoras y las hijas, que eran las que permanecían en la casa, establecieran un contacto directo con sus vecinos o con sus vecinas. Se conectaban por el solar. Y por el solar, digamos, existía un tipo de actividad social, de intercambio, y los niños cruzaban de unos solares a otros para ir a comer las frutas del vecino. Sí, y a jugar y extendían como el área de juego. Ahora, cuando las condiciones topográficas lo permitían, esos solares unidos se percibían como una masa vegetal dentro del pueblo, como un pulmón, como una finca de una cuadra de extensión. Bueno, entonces, volvamos al corredor. Entonces, hacia el corredor están dirigidas todas las habitaciones de la casa. El corredor es como la calle de la casa. El patio es la fuente de luz. Toda la luz que ingresa a la casa proviene del patio, entonces, pero está tamizada, porque el corredor tiene un alero, luego tiene el corredor y luego están las habitaciones. Entonces la fuente de luz está en el patio, hay una zona intermedia de luz que viene a ser el corredor, y ya un área de semipenumbra o penumbra, que son las habitaciones, y además esa penumbra contribuye pues como a reforzar el carácter de dormitorio. Toda la iluminación y ventilación de los cuartos provienen de las aberturas que dan hacia el corredor, pero al mismo tiempo las habitaciones que tiene la casa tienen unas aberturas intermedias entre paredes que las comunican todas.
Entonces, eso permite, por ejemplo, que en horas de la noche se pueda circular dentro de la casa sin necesidad de salir al corredor, digamos, a exponerse al sereno o al clima. De todas maneras, viene como una costumbre también muy rural, que ya cerramos todo, que no entren los mosquitos, que no entren los zancudos y podemos circular por dentro. Y si hay una sola puerta abierta, por ahí circula el aire que sigue recorriendo todas las habitaciones, entonces las mantiene ventiladas. Claro. Y si además están abiertas algunas de las habitaciones hacia el corredor, pues por ahí están iluminadas. ¿Qué ocurre con eso? Eso significa... Continuaremos con la segunda parte de esta conversación sobre el tema ornamentación y recursos compositivos de la arquitectura del Bareque. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.